Bueno, muy buenos días de nuevo. Una vez transcurridos estos 5 minutos de cortesía, vamos a dar comienzo a este primer webinar que hacemos este año en Audia. La verdad es que para mí es un verdadero placer siempre pensar que tomo contacto a través de la pantalla con otras personas, pues para mí es realmente enriquecedor y tenía muchísimas ganas de participar en este webinar y de hacer algo un poquito más, quizá más divertido para poder entrar de lleno a este tema tan importante que vamos a tratar, que es el poder generar esa cultura de ciberseguridad dentro de vuestras organizaciones. Me voy a presentar. Soy Soraya Sabio García, soy la responsable de desarrollo de negocio de Audia. Y bueno, pues hago una breve introducción a lo que somos. Somos una consultora estratégica de ciberseguridad. Hacemos una gestión 360 de la ciberseguridad, y uno de los pilares y de las patas más importantes dentro de los servicios que prestamos es la formación y la concienciación en la materia. Por eso estamos aquí y queríamos participar con vosotros y colaborar y de alguna manera haceros llegar cuál es nuestra visión con respecto a cómo generar esa cultura de ciberseguridad. Le hemos querido dar un toque un poco más divertido y creemos que así posiblemente pues tengáis mayor capacidad, ¿no?, de entender cuál es la receta secreta para conseguir implantar un plan eficaz. El webinar va a ser muy breve, serán aproximadamente 20 minutos. Posteriormente lo que dejaremos es un tiempo para posibles preguntas e inquietudes que tengáis, y responderemos en línea aquellas que nos dé tiempo, ¿vale?, para respetar los tiempos, y si no diera tiempo, pues luego posteriormente se os enviaría por correo electrónico aquellas respuestas que hayan quedado sin responder, aquellas preguntas que hayan quedado sin responder. Vamos a hacer una breve introducción a la actualidad a través de unas cifras. Vamos a hacer hincapié en indicaros cuáles son los beneficios en implantar esta verdadera cultura de ciberseguridad. Luego vamos a entrar de lleno en esa receta, os contaremos el ingrediente secreto y, por supuesto, os daremos nuestras conclusiones con respecto a cómo se llega a este proceso de implantar esa cultura de ciberseguridad. Vamos allá con las cifras, ¿vale? Son realmente muy significativas. Hay un informe que se ha publicado recientemente por una de las grandes consultoras que hay a nivel internacional, y este informe es bastante revelador, porque indica que el 95% de los ciberataques que sufren las empresas tienen su origen en el factor humano. Esto es o bien por desconocimiento o bien por error. Pero en contraposición, justo lo veis, el 9% del presupuesto anual de seguridad se va solamente a invertir en implantar ese tipo de actividades dentro de la organización que contribuirían a mitigar ese riesgo, porque ese es el objetivo principal de establecer un plan estratégico de ciberseguridad. El factor humano, por lo tanto, es vital para que el 99% de los ataques tenga éxito. Entonces, casi todos los ciberataques aprovechan en algún momento este factor humano, y en particular en las primeras fases del ataque, con esa finalidad de recoger información sobre el objetivo, robar las credenciales, instalar algún tipo de malware. Entonces, es súper importante generar esa cultura de ciberseguridad y mejorarla, y esa debería ser una de las prioridades y de los objetivos más importantes en este 2021 para todas las compañías que no quieran tener, pues, sorpresas desagradables. Porque otro de los porcentajes que destacamos ahí es que el 86% de las compañías considera que no existe dentro de la organización una cultura de ciberseguridad, o que si existe, esta debería mejorarse, ¿vale? Porque quizá a lo mejor pues, los mecanismos que se están estableciendo no permiten que ese plan sea realmente eficaz. Es muy importante a la hora de embarcarse en cualquier proyecto de concienciación tener en cuenta pues 4 aspectos básicos. Uno sería la estrategia a seguir, otro sería el conocimiento, otro sería el comportamiento y otro sería esa perspectiva de futuro, en el sentido de
que sea un plan recurrente. ¿Qué esperamos de nuestro plan? Tenemos que pensar verdaderamente una estrategia orquestada para que verdaderamente sea eficaz y todas las acciones y las decisiones que se vayan tomando tengan su resultado, ¿vale? ¿Cuáles son los beneficios? Pues los beneficios principalmente es minimizar este riesgo corporativo ante ciberataques de todo tipo, con foco principalmente en el empleado, lograr que los usuarios conozcan y eviten esas principales amenazas. También permite reducir la reducción de gastos y posibles sanciones por brechas de seguridad. También aumenta la concienciación y el nivel de madurez en los empleados. Provoca un cambio de comportamiento del usuario frente a amenazas cibernéticas. También consigue evaluar y medir la madurez de los empleados, proteger el activo más importante de la compañía, que es la información, y permite mejorar el uso de la compañía, de la tecnología entre los usuarios. Podríamos listar infinidad de beneficios, nos hemos centrado en estos principales, pero verdaderamente es algo absolutamente necesario priorizar dentro de lo que son de la estrategia de negocio de la compañía, el poder incorporar la elaboración, la ejecución de un plan de concienciación eficaz para mitigar esos riesgos. Siempre cuando vamos a reunirnos con los clientes y nos plantea sus inquietudes, posiblemente tengan un antecedente o hayan hecho alguna actividad que permita, pues bueno, de alguna forma justificar que se conciencie a los empleados a través de un curso, por ejemplo. ¿Eso es cultura de ciberseguridad? Para nosotros, a todas luces, no lo es, ¿vale? No se trata de concienciar por concienciar. Al final, hacer determinadas acciones concretas o un curso porque me lo exige, por ejemplo, el auditor para certificarme en una ISO 27001, por ejemplo, dentro de ese marco, la mejora de la cultura de ciberseguridad se consigue únicamente entendiéndola como una herramienta más para gestionar los riesgos de la organización y eliminar así las vulnerabilidades humanas que son, pues, en la mayoría de los casos, el origen de los incidentes de seguridad. Por lo tanto, para nosotros la concienciación es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo en la que la constancia es una pieza fundamental. Nunca podremos conseguir que nuestro equipo interiorice buenas prácticas y cambie su comportamiento habitual realizando una única acción, ¿vale? Por eso hablamos siempre de esa suma de impactos. Lograr que un usuario cambie su forma habitual de realizar algo tan simple como, por ejemplo, abrir un correo o responder a una llamada de teléfono en la que se le va a intentar sonsacar determinada información confidencial, lo que pretendemos es que interiorice estos conceptos para que de una forma natural entienda y sea capaz de darse cuenta que puede estar siendo víctima de un ataque. Entonces, esto requiere de un esfuerzo continuado en el tiempo. Por ejemplo, pues ahora mismo que estamos en pandemia, llevamos casi un año inmersos en ella y recibiendo impactos continuos de sensibilización en televisión, en todos los medios, y todavía vemos gente que va por la calle sin mascarilla o con un uso correcto de la misma, o que hay infinidad de irresponsables que se saltan las medidas. Entonces, somos testigos de esas conductas irresponsables continuamente. Y evidentemente, independientemente de que tengamos esa suma de impactos continuos, ¿vale? A la hora de concienciarnos y sensibilizarnos sobre un tema, vemos que muchas veces no son eficaces, ¿vale? Entonces, en ese sentido, el comportamiento humano lo queremos plantear no como si fuera ese factor humano el principal enemigo, sino que vamos a intentar, dentro de lo que es el propio comportamiento del empleado, pues sacar el máximo partido, ¿vale? A través de estas técnicas que os voy a explicar ahora en la receta, ¿vale? Para salvaguardar la salud, por ejemplo, de los nuestros, en el caso de la pandemia, es necesario que nos repitan millones de veces cuántas veces tenemos que hacer unas cosas y tomar esas medidas. Entonces, en este caso, nosotros nos planteamos las concienciaciones un poco de la misma manera, ¿vale? Esto es, la cultura de concienciación es igual a una suma de impactos. Y luego
alrededor de este concepto gira todo lo que es la ejecución del plan y los distintos ingredientes que lo componen, ¿vale? Vamos a cocinar ya, ¿vale? Hemos querido dar este toque, como está tan de moda ahora en los programas de cocina, pues creemos que así a lo mejor con esta forma de plantearlo, pues entendáis mejor el concepto y cómo nosotros nos planteamos el hacer un plan eficaz. Nuestro plan tiene los siguientes ingredientes. Tiene una cucharada sopera de identificación de necesidades. Para nosotros esto es como el bálsamo inicial, es como el aceite, ¿vale? Es esa base clave para minimizar riesgos y cubrir necesidades y empezar a cocinar ese plan, ¿vale? Posteriormente llevará una cucharada colmada de diseño, de desarrollo y de adaptación a partes iguales. Luego, un vaso raso de ejecución donde es importante hacer una planificación ordenada y elaborar un plan con actividades muy diversas. Y como ingrediente final, y no menos importante, la medición en cantidad y al gusto, ¿vale? Esto requiere de... o sea, la medición está muy vinculada, está directamente relacionada con la evolución y la adaptación, ¿vale? Esto os lo explicaré ahora, después, cuando vayamos dando detalles de los distintos pasos que componen nuestra receta. El paso 1. Como si fuera el aceite imprescindible de cualquier guiso, como os he dicho, es necesario conocer y determinar cuáles son los riesgos a los que la organización se está enfrentando, ¿vale? Entonces, los empleados, como son esta frase muy repetida, que la hemos escuchado infinidad de veces, son el eslabón más débil de la cadena y son el principal vector de ataque. Entonces, nuestro objetivo principal aquí es minimizar esos riesgos y además poder priorizar acciones a ejecutar. Para ello, pues se ponen diferentes métodos, ¿vale? Nosotros proponemos diferentes métodos. Estiver es la marca comercial de Audia Formación y es, digamos, la marca de nuestra plataforma de teleformación, que es uno de los canales de distribución que utilizamos dentro de lo que son los planes estratégicos. Entonces, ¿qué es lo que hay que realizar? Realizar, en primera instancia, un análisis de riesgos, de los riesgos internos, ¿vale? Se pueden seguir métodos tradicionales de entrevistas a los distintos responsables de las áreas o incluso desarrollar capacidades de ciberinteligencia. Estamos también ahora profundizando en el tema para conocer el entorno de amenazas a las que están expuestas y anticiparnos así a los riesgos correspondientes. También se utilizan cuestionarios iniciales, ¿vale? Que se pueden lanzar a los distintos empleados y ahí obtenemos un poco el feedback de sus inquietudes y vemos esas carencias para poder poner esos refuerzos. Y luego también nos apoyamos en la realización de simulación de ataques de ingeniería social a través de distintas técnicas. A través de phishing, de smishing, de vishing, media dropping, hay infinidad ahora mismo de pruebas de ingeniería social que nos pueden servir de termómetro a la hora de ver una foto de cómo está la organización en cuanto a esa cultura de ciberseguridad, si está muy arraigada o no, y ver esas carencias. El paso 2 de nuestra receta es cuando ya una vez ese aceite, ese bálsamo inicial, está a esa temperatura óptima que necesitamos para que se pueda cocinar, es decir, se han analizado los riesgos estableciendo este símil, ¿no? Que estamos utilizando para explicar un poco nuestra receta. Se han analizado e identificado esos riesgos y esas amenazas más críticas a las que están expuestos los usuarios. Entonces, ahora es el momento de diseñar el plan y las acciones a llevar a cabo. Además, es importante también verificar si hay que desarrollar o adaptar algún contenido con las políticas de buenas prácticas implantadas en la organización. Esto siempre tiene que estar muy alineado. Estos 3 ingredientes hay que mezclarlos bien y cocinarlo con mucho mimo y con mucho cariño, ¿vale? En esta mezcla es importante que tengamos en cuenta pues, la importancia de generar impactos, la diversificación de acciones, ese goteo continuo y esa suma de impactos, porque al final ese va a ser el resultado de un plan estratégico muy efectivo. El paso 3 consistiría en, una vez mezclados esos ingredientes anteriores, es el momento de cocinar a fuego lento para conseguir una ejecución sobresaliente, ¿vale? Porque conseguir que esto coja su punto justo es súper importante
que tengamos en cuenta esa mezcla y esa correcta ejecución del paso anterior. Aquí el objetivo de nuestra receta, en este caso, para que fuera merecedora de una estrella Michelin, por eso hemos hecho ahí el guiño a la estrella Michelin, requiere que todos estos ingredientes aparezcan de una forma armoniosa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es importante aquí también a tener en cuenta y a destacar? Hay que definir una estrategia que esté siempre ordenada. Hay que identificar las acciones a realizar teniendo en cuenta este ingrediente primario para empezar cualquier guiso. O sea, eso es vital. Entonces, nuestro aceite, ¿vale? Que es esa identificación de riesgos y necesidades, es la base para que luego posteriormente vayamos desarrollando esa campaña y ese diseño y esa diversificación de actividades. Es importante disponer de un amplio catálogo de recursos con distintas metodologías y enfoques que contribuyan a la experiencia, a que la experiencia del usuario sea positiva. En este sentido, lo que queremos decir es que, evidentemente, los usuarios quizá tengan una sobreinformación o reciban posiblemente muchísimos impactos de otros departamentos y que quizás estén un poco saturados en cuanto a recibir. En este caso, por ejemplo, estamos muy centrados en la formación más online por la situación que estamos atravesando, que todas las actividades programadas de alguna forma en metodologías presenciales, pues han quedado en un segundo plano y nos hemos tenido que enfocar en aquellas actividades que verdaderamente se pueden realizar a través de plataformas. Entonces, como están bastante saturados, nuestra idea siempre es poder proponer actividades que verdaderamente el usuario se sienta atraído a la hora de realizarlas. Y entonces conjugamos distintas metodologías como gamificaciones, por ejemplo, es una de los recursos que estamos utilizando ahora muchísimo, porque la predisposición del usuario a la hora de hacer una actividad así es infinitamente más positiva y esa capacidad de retención del contenido y del discurso que se le está lanzando es muchísimo mayor. Entonces eso incide directamente en el éxito de la campaña y que el porcentaje de retención de ese contenido y por consiguiente, conseguir ese cambio de comportamiento se ve traducido en que verdaderamente estas actividades funcionan. Como paso 4 y no menos importante, es la medición, ¿vale? Aquí hay que echarle en cantidad y al gusto, ¿vale? La evolución y la adaptación es evidentemente lo más importante a la hora de conseguir medir la eficacia de una campaña. Esta medición es como la sal de todos los gustos. Entonces, sin ella, la receta, evidentemente, pues no funciona. Es algo que es muy importante porque si estableciendo ese símil de la sal con lo que sería el comportamiento humano y esa medición orientada al comportamiento humano, la medición de la campaña es lo que hace que nuestra receta funcione verdaderamente. Entonces, una vez que se han identificado esas vulnerabilidades en las personas, el objetivo es medir cada una de esas vulnerabilidades teniendo en cuenta pues, la situación de la empresa, la situación en la empresa de esa persona que es objetivo del plan. Y existen distintos umbrales de impacto porque, a ver, esto ¿qué significa? Que no entra en el mismo riesgo una persona que ocupa un puesto relevante y que pueda tener acceso a documentación confidencial que requiere un alto nivel de protección, a otra que el desempeño de sus funciones pues, no trata de información crítica. Entonces, estas mediciones nos sirven para hacer una estimación de los riesgos y poder llevar a cabo pues, acciones concretas que puedan mejorar ese comportamiento de los empleados a distintos niveles. Entonces, por tanto, ¿qué es lo que hacemos? Medimos y analizamos los resultados y además evaluamos si ha sido eficaz la campaña, en el sentido de ver si el comportamiento ha mejorado, ¿vale? El comportamiento del empleado ha mejorado. ¿Qué nos permite esto? Nos permite tener esa capacidad de tomar pues, mejores decisiones con respecto a las técnicas que utilizamos para mitigar ese comportamiento y nos da una visión más amplia de si una acción ha sido eficaz o no
y en caso de verificar que no lo haya sido, pues remediarlo y poner otro tipo de acciones que sí puedan resultar eficaces dentro del plan. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta esta evolución natural. Yo interiorizo las buenas prácticas de manera natural si sé lo que tengo que hacer, ¿vale? Entonces, verdaderamente aquí lo que estamos planteando dentro de la estrategia de este plan eficaz es que esta suma de impactos contribuyan a que el usuario y que el empleado vaya adquiriendo conocimientos de forma natural. Entonces, así conseguiremos que se consiga este cambio de comportamiento. Hay que tener al usuario motivado. Al final hay que venderle un poco el discurso de que tú eres seguridad. Entonces, hay que ver esas motivaciones que llevan al cambio de conducta. Hay que hacerle ver que la seguridad es algo importante, no solamente a nivel de empresa, sino también para mí. Entonces, este concepto, la verdad que se utiliza muchísimo también desde hace tiempo, porque lo que se pretende de esta forma es hacerle ver al empleado que no solamente es importante el cumplir determinadas medidas de seguridad para mitigar los riesgos dentro de la compañía, sino que muy probablemente esas buenas prácticas las puedas extrapolar a tu vida personal. Más ahora que, bueno, sabemos que estamos prácticamente un porcentaje elevadísimo de la población teletrabajando, estamos utilizando dispositivos propios para el desempeño de nuestras funciones profesionales. Entonces, ahora se está haciendo mucho hincapié dentro de lo que son las temáticas planteadas dentro de los planes estratégicos, también tratar estos temas. La adaptación y la flexibilidad también es importante. Como os he dicho antes, no todos somos iguales ni somos igual de vulnerables, ¿vale? Entonces, hay que adaptar esos contenidos de una manera flexible en función del comportamiento de los empleados. Por lo que el ejemplo que os he comentado antes, no es lo mismo un empleado que tiene acceso a documentación o información confidencial con el que no lo tiene. Entonces, evidentemente, tú puedes generar un plan con una estrategia transversal, pero siempre hay que poner el foco en aquellas vulnerabilidades que veamos en aquellos departamentos o perfiles más críticos. Y una de las palabras que a mí me encanta, que es la empatía, creo que también es importante que nos pongamos en el lugar de nuestros empleados y de nuestros clientes, porque evidentemente los incidentes y ataques de seguridad no solo les pasa a los demás y también me pueden pasar a mí. Entonces hay que practicar, yo creo que hay que practicar la empatía en casi todos los campos de la vida, pero en este caso también en el caso de la concienciación en ciberseguridad y en esa importante labor de generar esa cultura. ¿Cuál es nuestro ingrediente secreto? El ingrediente secreto de nuestra receta es la constancia. Evidentemente funciona gracias a esto. No sería igual sin esta dosis de constancia, nuestro plan no tendría la misma eficacia a la hora de contribuir a generar esa cultura de ciberseguridad. Esta constancia evidentemente es la base donde se sustenta todo y es el pilar básico para nosotros. Tiene que ser fuerte y robusto y esto permitirá pues evolucionar y conseguir un verdadero cambio de comportamiento deseado dentro de los empleados. Resumiendo, nuestro plan, nuestra receta, ¿qué consiste? Pues nuestra receta consiste en, resumiendo, en identificar esos riesgos, como os hemos explicado, ese es el bálsamo inicial, es nuestro aceite sobre el que luego se va a sustentar el resto de la receta para implantar ese plan eficaz. Posteriormente, hay una fase de diseño y de desarrollo y de ejecución de ese plan. Y como último paso es la medición, ¿vale? Este ingrediente es importante porque verdaderamente al final esto está todo orquestado y digamos que sigue, si veis verdaderamente cuál es un poco el workflow de cómo planteamos ese plan estratégico, sigue mucho la metodología EBCA, es una metodología de mejora continua. Y evidentemente en esa mejora continua va implícito toda la parte de recurrencia, de constancia, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son nuestras conclusiones con respecto a elaborar esta receta que os hemos expuesto hoy? Pues un plan eficaz es el resultado de esta suma de impactos bien orquestado de una manera recurrente y una vez se han identificado los riesgos, ¿vale? Que es ese aceite.
Posteriormente hay ese plan de acciones y esa suma de impactos, con ese ingrediente secreto que es la constancia, y con esto vamos a conseguir el cambio de comportamiento humano como principal objetivo, con toda la parte de medición, de métricas y de informes, que eso nos va a dar, ¿vale? Ese va a ser nuestro termómetro a la hora de identificar acciones que verdaderamente sean eficaces. Esto se traduce en una evolución del plan, de una flexibilización a la hora de determinar las actividades y las acciones que se van a incorporar dentro de nuestro plan, trabajar por la motivación del empleado, porque al final un empleado motivado sabemos que da muchísimos mejores resultados, pues en este caso es exactamente lo mismo, y practicar la empatía. Muchas gracias, espero que os haya gustado esta receta, este símil que hemos hecho para conseguir o por lo menos trasladarnos nuestra visión de cómo nosotros planteamos los planes estratégicos de manera eficaz y que verdaderamente contribuyan a generar esa cultura de ciberseguridad dentro de las organizaciones. Os dejo ahí mi correo electrónico y mi teléfono por si tenéis alguna inquietud que me queráis plantear fuera de este webinar. Y a continuación, pues vamos a dar respuesta a las distintas preguntas que veo por aquí. No sé cómo vamos de tiempo. Pues son las 11:30, se me ha pasado volando, perdona. A ver, tengo aquí varias preguntas, ¿vale? Pero solamente voy a contestar dos rápido. Buenos días. Cuando hablas de la suma de impactos, ¿cuál es la media aconsejable de impactos? Muchas gracias por tu pregunta. A ver, verdaderamente aquí la suma de esos impactos es importante, pero es importante que entendamos cuál es el ciclo a la hora de plantear un plan eficaz. Como os he comentado, digamos, el primer paso, ¿vale? Ese bálsamo aceite inicial es poder identificar esos riesgos. Entonces, vamos a ir determinando los impactos a medida que vayamos obteniendo esa información, para nosotros muy importante, a la hora de plantear ese plan eficaz. Entonces, las acciones y los impactos realmente se van a ir un poco organizando y planificando en función de esa necesidad que vayamos viendo, ¿vale? Entonces, no es que haya un número mínimo o máximo, también depende un poco de la complejidad de la organización, de lo grande que sea, de las necesidades que tengan, de si tiene a lo mejor un background o no en haber hecho actividades de concienciación, porque eso también es importante a la hora de determinar si empezar con muchos impactos o menos impactos, de tener un porcentaje de cuál es la cultura, es el porcentaje de cultura que hay implantado dentro de la organización. Entonces, hay muchísimos factores que convergen aquí a la hora de poder determinar el número de impactos que va a componer una campaña, ¿vale? Nosotros tenemos desarrollados paquetes, hay muchísimas formas de poder llegar y poder dar soluciones a los clientes en función de las necesidades que vayamos viendo y que nos planteen inicialmente. Y voy a la última pregunta, que ya, si no, me voy mucho de tiempo. Gracias por el webinar. Además de empleados, ¿se están considerando realizar acciones de concienciación en clientes y proveedores? Esta pregunta me encanta, la verdad. Sí, de hecho, no solamente ahora no estamos haciendo planes estratégicos cuando el target sea el empleado solamente. Evidentemente, otro vector de ataque son los cliente externo y proveedores. Entonces, ya hay organizaciones que dentro de sus planes estamos incorporando pequeñas campañas dirigidas a este target específico. Entonces, es muy importante porque ese es otro vector de ataque que quizás ha estado un poco más, se ha dejado de lado, pero ahora estamos empezando a priorizar el también incorporar dentro de lo que es el target a estos perfiles externos. Y yo creo que hasta aquí, para no quitaros mucho más tiempo, quería informaros del próximo webinar que va a tener lugar en Audia, que es el 3 de marzo, lo va a dar mi compañera Irene Martínez, y nos va a explicar la importancia y los beneficios de realizar una auditoría en materia de GDPR. Hasta aquí me despido. Muchísimas gracias a todos por haberos quedado hasta el final. Espero que os haya aportado algo y estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Muchas gracias y que paséis buen día.